Hola, querido hermano, un saludo una vez más en el canal El Clamor de Medianoche. Saludamos a nuestra gran familia del Clamor de Medianoche, a los oyentes que estén por primera vez, las personas que estén escuchando, pero también no olvidamos extender el saludo a los oyentes de la radio El Camino. Así que también los saludamos a ustedes, esperamos que estén bien con el favor de Dios. Vamos nuevamente a comenzar un estudio. En esta ocasión, como siempre, te pedimos que nos acompañes donde te sea posible en oración conmigo. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más necesitamos de tu espíritu, de tus ángeles, de tu asistencia, porque vamos a abrir tu palabra y no queremos interpretarla nosotros. Queremos que seas tú quien nos muestre la interpretación correcta, el sentido correcto, el mensaje correcto, el pensamiento correcto. Ayúdanos, Padre, para poder discernir lo que realmente tú tienes allí escrito para nosotros, lo que realmente tú quieres que nosotros sepamos. Bendice a cada persona que está escuchando, a aquellos que están presentes en este momento y a aquellos que lo estarán en el futuro también. Que tus ángeles les asistan también a ellos y que estemos todos juntos en la armonía, en el conocimiento de la verdad, porque tú eres la verdad. Por lo tanto, es tu conocimiento el que de tu conocimiento emana la verdad. Así que pedimos tu bendición una vez más y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, hoy vamos a tener un estudio peculiar, porque realmente se trata de un tema que se supone que la iglesia o los hermanos o muchos hermanos deberían tener bien claro este tema. Y cada día la iglesia nominal adventista va echando para atrás, va pisoteando cada uno cada una de las doctrinas y cada uno de los pensamientos, de la forma que tenía o que Dios había dado para que la iglesia se condujera. Así que hoy estudiaremos un tema que la iglesia adventista hoy en día está pisoteando y echando para atrás con, eh, con mucha audacia. Vamos a entrar en el tema del juicio investigador. Es un tema donde, bueno, yo digo, se supone que a estas alturas eh, sería algo que estaría bien claro. Ahora bien, eh, debido a declaraciones que hemos visto dentro del liderazgo de la iglesia y del pastorado de la iglesia, declarando de que ahora no tenemos un juicio, que lo que existe hoy en día es un juicio a las naciones, y esto es un pensamiento ecuménico, que en realidad no hay juicio porque Cristo está en el santuario una vez y para siempre. Por lo tanto, mientras Él esté en el santuario, no hay ningún juicio para nosotros. Y así son distintas ideas o parecidas las ideas, pero todas conducen a lo mismo, a negar el juicio investigador. Ahora, antes de pasar al estudio, quiero presentarles algo. Existen, entre tantos métodos que usan las iglesias comunes, cuando me refiero a las iglesias comunes, me refiero a todas en conjunto, porque no existe una iglesia común y no es no común. Bueno, me refiero a que a todo el ecumenismo, el catolicismo, todas las iglesias en común tienen dos métodos, entre tantos métodos, tienen dos que son los más importantes que ellas usan. Dos métodos más de aprendizaje que las iglesias en común ponen en práctica y es por el cual ellos han errado y continúan fracasando en su entendimiento de las escrituras. Estos métodos han sido inducidos por hombres que quieren enseñar su propia filosofía y su propio conocimiento humano. Estos métodos son los que usan las iglesias comunes para interpretar las escrituras y son el método de estudio inductivo y el método de estudio deductivo. O sea, hay un método
de estudio inductivo, donde se induce algo, y hay un método de estudio deductivo, donde se deduce algo. Y es importante esto antes de entrar en el tema de juicio investigador. Sí, es importante. Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué consiste el método inductivo y deductivo? Ustedes lo tienen en pantalla allí. El método de estudio inductivo es parecido al método de estudio deductivo. En el primer método se induce al texto a decir algo y en el segundo método se deduce que el texto quiere decir algo. Para ambos procedimientos de estudio se necesitan aislar el texto del resto. O sea, lo importante es de estos temas de estudio, o sea, para poder llevar a cabo cualquiera de los dos métodos, el inductivo o el deductivo, se necesita aislar el texto de otros textos para que entonces pueda decir ciertamente el texto lo que se quiere que se diga. Por eso este es el procedimiento de investigación por el que se parte de un hecho concreto para formular un razonamiento o un procedimiento más general. Esta metodología se sirve de hipótesis para llevar a hechos más generales, con lo cual no siempre asegura que sus predicciones sean reales, pues conllevan cierta parte de creatividad e innovación. Es un método generalizado, es un método generalizador perfecto para establecer hipótesis y descubrir tendencias, pero no extrae conclusiones absolutas, ya que deja fuera de ellas mucha información. Solo se vale de aquella que sostiene su idea. Son personas que para presentar una idea bíblica o buscan ciertos textos, los aíslan de otros que podrían contradecir su idea y entonces argumentan o crean una doctrina. Puede llevar a un error este asunto. Estos métodos son los que se usan para buscar elementos, para forzar o inducir una idea o una creencia o para darle credibilidad a una teoría. Y el procedimiento es este. ¿Cuál es el procedimiento de estos dos métodos? Bueno, consta de los siguientes pasos. Y fíjense los pasos. Estudien este detalle para que cuando ustedes escuchen a otras personas, cuando los vean presentar un estudio bíblico, se den cuenta si están usando los métodos correctos para interpretar la Biblia. Primer paso, observar la idea o el objetivo de interés. O sea, consiste básicamente en obtener la información que pueda respaldar dicha temática que quiera estudiarse, al igual que en cualquier otro método de investigación. O sea, normalmente ellos buscan alguna cosa que pueda enriquecer su idea, pero recuerden, no es enriquecer la idea de la Biblia, es la idea suya. Y hay una diferencia entre el método correcto, que no lo hemos mencionado todavía, y estos métodos que son los incorrectos. Así que segundo paso, establecer posibles patrones. En este paso se comparan los datos, se buscan correlaciones o algo que sea lo suficientemente común y relevante como para dejar constancia de ello. Crear una teoría. Tras establecer los patrones, se trata de construir una conclusión generalizadora que una todos los elementos similares para demostrar una idea o una creencia. No puedes agarrar de la Biblia lo que se parezca y unirlo para crear una creencia. Y eso es lo que ha estado sucediendo en todas las iglesias. Y ahora está el método deductivo, en donde el individuo comienza a deducir sus propias ideas o hipótesis basado en un texto o en un pensamiento para crear una teoría o una creencia. En otras palabras, lo que me interesa no es lo que digan las escrituras, sino de cómo demostrar mi teoría o mi hipótesis. Así que abrimos la palabra con una idea preconcebida en nuestra mente y comenzamos a deducir las diferentes hipótesis que tenemos en nuestra mente. Y segundo, comenzamos a aislar el texto de sus contextos para inducir a la Biblia a que diga algo que sigue siendo una hipótesis o teoría humana. Así que el método deductivo y el método inductivo son los métodos que usan las iglesias hoy en día todas para ellos declarar
Mi doctrina es basada en esto, y agarran un texto de la Biblia y buscan otro que habla lo mismo y esta es la doctrina. Pero no lo casan con el resto de las escrituras. Ese es el método deductivo, el inductivo, donde ellos inducen al texto a decir algo. Y el método deductivo, donde ellos ven un texto y dicen, bueno, yo deduzco que aquí lo que quiere decir es esto. Pero qué fácil sería si fueran a otros textos de la Biblia para darse cuenta si lo que ellos creen que están deduciendo del texto estará bien. Pero ambos métodos hacen lo mismo, ¿no? Aíslan a ese texto del resto de los textos, declarando por su palabra simplemente de que es que este texto no tiene nada que ver con el otro. Y por eso es que tenemos el método de estudio bíblico correcto, que es el comparativo. Esa es la forma correcta de leer las escrituras, de estudiar las escrituras y de interpretar las escrituras. ¿En qué consiste este método comparativo? El método de estudio bíblico comparativo es fácil y sencillo porque consiste simplemente en comparar un texto con otro, un autor con otro, un libro con otro, una expresión con otra expresión, teniendo como objetivo encontrar cómo las escrituras se interpretan a sí mismas. Es un método que a través del estudio y profundización de la Biblia, de las escrituras, el individuo puede encontrar el verdadero significado, puede discernir el verdadero mensaje que se nos está exponiendo ante nosotros. Por eso es que nosotros usamos, o lo correcto es que usemos el método comparativo, no el método deductivo, ni nada por el estilo. Ahora bien, muchos dicen que el término de juicio investigador, o sea, la frase como tal, no existe en la Biblia. Y o sea, el término de juicio investigador o la definición de juicio investigador sí aparece en la Biblia. Lo que no aparece en la Biblia es la frase de juicio investigador. Entonces, este tipo de personas se agarra de estas ideas para decir, no existe la frase juicio investigador, por lo tanto, no existe. Si le aplicaran lo mismo, por ejemplo, a la Trinidad, donde se dice que en la Biblia no existe la palabra Trinidad, si le aplicaran el mismo principio, pues no tendríamos trinitarios, porque ellos rápidamente deberían deducir de que si no existe la frase Trinidad, pues entonces no existe Trinidad. Ahora, en la Biblia no existe Trinidad, no solamente porque no existe la frase, sino porque tampoco se encuentra en la Biblia ni como definición ni como nada en ninguna parte de las escrituras. Ahora, el juicio investigador, la diferencia de juicio investigador es que es verdad que la frase de juicio investigador no existe, pero el concepto o la definición de juicio investigador sí existe en la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Comparando un texto con otro. ¿Cuál es la definición de juicio investigador que encontramos en la Biblia? Y voy a ir compartiendo la pantalla con ustedes para estar allí. Bueno, todavía no hemos llegado. Consiste, o sea, ¿cuál es la definición de juicio investigador que encontramos en la Biblia? Consiste en un examen de los registros de la vida de los que alguna vez han profesado aceptar la salvación en Cristo y que por lo tanto sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y usted me dice, hermano, pero esto me lo estás diciendo. No me has mostrado ningún texto. Bueno, solamente te estoy diciendo lo que vamos a leer en la Biblia. Luego tú vas a determinar y vas a hacer un juicio en tu mente de que si de verdad existe esto que te estoy diciendo o no existe. Así que, ¿cuál es el propósito del juicio investigador según estudiaremos en la Biblia? Su propósito es verificar si estos están en condiciones de ser ciudadanos del eterno reino de Dios. Eso es lo que se busca en el juicio investigador. Siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que se analiza en el juicio investigador? Bueno, durante este tiempo se analizan las intenciones del corazón y no los pecados cometidos. ¿Y por qué no los pecados? Bueno, eso también lo vamos a encontrar hoy. ¿Por qué
En el juicio investigador se investigan las intenciones, los motivos, lo que te impulsa a hacer algo y no exactamente los pecados. El Señor nos dice a través de su sierva, y ahora sí, compartimos la palabra en la pantalla. El Señor nos dice a través de Elena de White lo siguiente: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. O sea, tenemos que averiguar sobre qué cosa es juicio investigador, sí. Hay que averiguar cuál es la obra de nuestro gran sumo sacerdote, sí. Porque si no conocemos la obra que él hace, no sabremos en realidad qué es lo que está pasando. Y si no sabemos qué está pasando ahora mismo en el santuario, mucho menos sabré cómo me debo comportar, qué es lo que debo de hacer, cómo me debo preparar, sobre qué debo estar apercibido. Y sigue diciendo la cita: de otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Así que, ¿qué son frases o definiciones implícitas? Y esta es la otra parte que quería explicar. Porque explícitamente no existe la frase de juicio investigador, pero implícitamente sí lo existe. ¿Qué estoy diciendo? Explícitamente es que no lo dice así directamente, juicio investigador. No hay un texto bíblico, solo en el espíritu profecía. Pero las personas que atacan el juicio investigador, obviamente no podemos usar el espíritu profecía porque ellos desechan el espíritu profecía, así que tenemos que usar la Biblia. Bueno, en la Biblia hay cosas que son eh, implícitas, o sea que no están dichas directamente, pero se dejan entrever claramente. Por ejemplo, la Biblia no dice explícitamente que debemos orar mucho, que la oración es muy importante para la vida del cristiano. No existe ninguna frase, ningún texto en la Biblia que diga esto. Sin embargo, implícitamente sí. O sea, tú lees las escrituras y te vas a dar cuenta que necesitas mucha oración, que el poder del cristiano está en la oración, que para triunfar en la vida del cristiano necesita la oración. Pero eso está puesto implícitamente, o sea, perdón, está presentado implícitamente y no explícitamente. La mejor recomendación de Cristo a sus discípulos en el Getsemaní fue: orad para que no caigáis en tentación, pero el texto no me dice y háganlo así a partir de ahora para siempre. Simplemente yo podría decir, bueno, este texto se reduce a ese momento, pero no. Cuando miras otras partes de las escrituras y comparas otras partes de las escrituras, te darás cuenta que Cristo no se estaba refiriendo solamente a ese momento, sino a siempre, a todo momento. Así que, por lo tanto, en toda la Biblia sí se deja entrever o se declara implícitamente que en la mucha oración hay mucho poder y en la poca oración hay poco poder. La Biblia no dice explícitamente, por ejemplo, o otro ejemplo, que debemos ser humildes para entrar en el reino de los cielos, pero sí muestra a Jesús como un ejemplo de humildad y nos enseña a ser humildes. Y así la lista sería interminable de cosas, de mensajes implícitos en la Biblia y de mensajes explícitos. De hecho, hay más implícito en la Biblia porque hay cosas que tú es fácil de agarrar un texto y mirar el contexto y mirar otro y otro y otro y darte cuenta que el mensaje claramente, aunque no lo dice directamente, pero es claro el mensaje, es este. Así que bueno, entonces hablemos ahora de juicio investigador. ¿De cuántos tipos de juicios se habla en la Biblia? Y aquí donde algunos comienzan a fallar cuando hablamos de juicio, porque muchos declaran que existen distintos tipos de juicios, como los juicios retributivos, existen juicios de investigación, existen juicios específicos a personas, como el juicio celebrado para Adán y Eva, el juicio de los antidiluvianos, el de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, en la Biblia solo existe un juicio, y yo quiero ver si no sé si esta parte la compartí con ustedes, no la compartí. Bien, yo se los voy a leer entonces. Ustedes pongan atención a lo que les voy a decir ahora. Dios no celebra distintos tipos de juicios. Él realiza el mismo tipo de juicio para todos. Solo que el juicio tiene tres etapas. O sea, no es que Dios
A uno les hace juicios retributivos, a otros juicios personales o directos, a otros los investiga. No. El juicio de Dios tiene tres etapas. ¿Cuáles son las etapas? Primera etapa del juicio es la fase investigativa. Esta es la fase en la que se investiga y se presentan todas las pruebas y las evidencias a favor o en contra del acusado. Luego le sigue la segunda etapa, etapa de juicio, que es la fase de deliberación y veredicto. Esta es la fase en la que, según las pruebas, se determina si el acusado es culpable o no, y de ser hallado culpable, es en esta fase o etapa en la que se dicta sentencia y se determina cuál será el castigo para el culpable. Y ahora, por último, viene la tercera etapa del juicio, que es la fase ejecutiva o fase retributiva. Esta es la fase en la que se ejecuta el castigo que se le impuso al que fue hallado culpable. ¿Ok? Así que el juicio de Dios tiene tres etapas: investigativa, tiene la etapa de deliberación o veredicto, y tiene, por último, la tercera etapa, que es la etapa ejecutiva, donde se ejecuta el castigo que se ha determinado para el que fue hallado culpable. Entonces, por lo tanto, cuando se habla de juicios retributivos de Dios, se está declarando que las dos primeras etapas del juicio concluyeron para esa persona o nación o pueblo, y simplemente se le está aplicando en ese momento la etapa retributiva del juicio. Juicios retributivos a naciones específicas. Bueno, ahora sí compartimos la palabra, que son los textos que ustedes vieron anteriormente sobre lo que es Éxodo, etcétera. Ahí está Éxodo 12. En el capítulo 12, Dios le hace un juicio a Egipto. Dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y Dios determinó cómo iba a castigar a Egipto. Pero lo determinó cuando, en ese momento. No, Dios no es así. En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14 dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, ahora Dios le va a contar a Abraham la profecía de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No le especificó cuál es la tierra ajena, porque iba a ser un momento de prueba. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y ahora dice Dios algo: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Quiere decir que Dios ya le había dicho a Abraham sobre la profecía de lo que iba a pasar con su descendencia, con el pueblo de Dios, y de lo que le iba a pasar a la nación que se atreviera a esclavizar al pueblo de Dios. Entonces, Dios, en primer lugar, no de un momento a otro, no se pone a dar juicio y se pone a juzgar a nadie. Ya eso viene preparado. O sea, ¿sabía Egipto que no debía meterse con el pueblo de Israel? Claro que sabía. Quisieron ellos ignorar todos los escritos que se venían diciendo desde los patriarcas de la antigüedad. Sí, por eso fue que fueron a parar a donde fueron a parar. Sodoma y Gomorra fueron advertidos anteriormente, como no, por su siervo Abraham directamente. Quisieron ignorar todo lo que Abraham le estaba enseñando y todas las señales que Abraham había hecho delante de ellos. Sí, para no creer en Dios, sí. Entonces Dios, después de haberlo hallado culpable, determinó un castigo. En este caso hablamos de Sodoma y Gomorra. Si hablamos de Egipto, fue el castigo de Egipto, etcétera, etcétera. Pero si ustedes siguen leyendo en Jeremías 51, hay juicios anunciados de Jehová específicamente en contra de Babilonia. Dios eligió qué castigo aplicarle a Babilonia. En Joel 3:2 dice que reunirá a las naciones, dice que Dios determinó un castigo para las naciones halladas culpables. Quiere decir que cuando vemos eso, de seguro vamos a poder encontrar las escrituras de que anteriormente ya Dios había hecho un programa de investigación sobre estas naciones o sobre estos individuos para poder llegar a la conclusión o poder aplicarle el juicio o el castigo que él había decidido. En Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
Así que quiere decir, Dios elegirá un castigo específico según hayan sido las obras de cada cual. Por eso que el castigo no es igual. El final sí es igual. El pecado, o sea, todos los que practican pecado desaparecerán. Del pecado no habrá rastro en este mundo, eso es cierto, pero se le aplica un castigo distinto a cada cual. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y este es un tema, bueno, sigue, termina el texto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y este es el tema donde de aquí podemos presentar otro tema sobre el asunto, el día de la ira de Dios, porque muchos confunden en la Biblia, a veces en el Antiguo Testamento se presenta la ira de Dios como un castigo en ese momento, a veces se presenta como en el día que Dios venga, que Cristo venga, que vaya a venir en las nubes de los cielos. Y el problema está que el proceso de la venida de Cristo tiene dos etapas, la etapa del cierre de la gracia y la etapa de la venida de Cristo, o sea, la venida física de él. Resulta que si no estás preparado para el día del Señor, en el día de juicio, no podrás recibirlo cuando Él venga en gloria y majestad. Y por eso esto es otro tema, para que entendamos que en la Biblia cuando se habla del día de Dios, del día retributivo, puede estar hablando en un contexto del juicio investigador, de la etapa esta antes del cierre de la gracia, o puede estar hablando en otro contexto justo cuando Cristo está viniendo en las nubes de los cielos. Así que la siguiente pregunta sería, ¿de dónde sale la idea del juicio investigador? Vamos a ver. Eh, a ver, no, no es este. Aquí está. Daniel 7, versículos 9 y 10. Y dice así. O sea, cuando hablamos de la idea de juicio investigador, es para este tiempo, porque todos conocemos Levítico 16. Pero aquí dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora yo sigo avanzando, pero vamos a explicar muchas cosas. Solo que a medida que vamos haciendo preguntas, podremos ir encontrando en diferentes versículos respuestas que nos dan una idea de todo lo que tiene que ver o esté correlacionado con el juicio investigador en la Biblia. ¿Sobre qué estará basado la obra del juicio investigador? Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y si leemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Así que simplemente dice que en el primero que Dios traerá toda obra a juicio, y vamos a saber qué obras son esas, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, habrán cosas encubiertas buenas, sí, pero habrán malas también. Pero también dice en Primera de Pedro que el juicio empieza por los de la casa. Y si los de la casa, siendo de la casa, serán juzgados exactamente como dice la ley, que quedará para el resto. Así que, ¿a través de qué traerá Dios toda obra ante él? ¿A través de qué? Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Dice así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que por el momento no sabemos cuáles son las obras, pero vamos conociendo que vamos a ser juzgados según nuestras obras. En Malaquías, y la pregunta que se había hecho, perdón, antes de continuar,
¿A través de qué traerá Dios toda obra ante él? Bueno, vemos en las Escrituras y en diferentes partes de las Escrituras que se hablan de libros de memorias, donde se registra todo lo que digo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, hay un libro de memoria para las cosas buenas. Y vamos a ver después qué pasa. Y si es malo, pues hay un libro de memoria para cosas malas, que he dicho o que he hecho. Ay, entonces, Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, obviamente, todo está siendo registrado. Dice la sierva del Señor. Estoy leyendo del Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo número 3. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Quiere decir que hay un ángel que anota, hay alguien que se dedica a eso. ¿Quién es quien te acusa en el juicio investigador? Bueno, vamos a ver quién será. Ya ustedes saben la respuesta. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Y eso es lo que está pasando contigo y conmigo en este momento. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31, el propio Cristo dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y obviamente es Satanás el que pide que seamos probados o que se le permita probarnos. Es el que siempre está acusando a Job. Lo que pasó con Job fue que Dios le dijo, así que tú has puesto tu mirada, tus ojos en mi siervo Job, porque has visto que no hay ninguno como él. Y ahí empezó a Satanás. Es que Job te es fiel porque tú le proteges, déjame tocarlo, déjame hacer algo en su contra y veremos. Entonces, obviamente sabemos que es Satanás el que está obrando como acusador. Ahora, existe el libro de la vida. Es el libro en donde se coloca el nombre de los salvados. Dice Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que no te regocijes por estas cosas de que, wow, hice esto, mira ese. No, regocijémonos porque nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en la parte, o sea, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y cómo se sabrán lo cuál es el pueblo de Dios? Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Y si lees Apocalipsis 21:27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, quiere decir que podría ser borrado el nombre de un justo del libro de la vida. Vamos a, antes de, bueno, vamos a leer esta cita. Vamos al primero la cita. A ver, podría ser borrado el nombre de un justo del libro de la vida. Vamos a ver, dice la sierva del Señor. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados.
En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Oh, espérate un momentito. Esto ahora se complica un poco. No sé si están leyendo bien. El nombre de la persona ya estaba en el libro de la vida, pero en un juicio, en algún momento, que se van a juzgar obras que no sabemos cuáles son todavía, no hemos llegado a ellas, puede ser que entonces su nombre sea borrado del libro de la vida y las cosas buenas que hizo, que están registradas en un libro de memoria de cosas buenas, también serán borradas. Eso es lo que está diciendo ahí. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y cita ya Éxodo 32-33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Está citando Ezequiel 18:4. O sea, si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria de él. O sea, ahora, ¿por qué les digo esto? Número uno, vamos a decir algo. Quiere decir que la vida de un justo, de alguien que es justo, que vive justamente, automáticamente, o sea, en algún momento su nombre es puesto en el libro de la vida. Pero si llegado un momento se apartare, es quitado del libro de la vida su nombre y eso y son borrados todas las buenas obras que fueron anotadas en un libro especial. Ahora, antes de seguir, hay hermanos que no creen en el espíritu de profecía y obviamente declaran de que no lo aceptan como prueba o escrito para fundamentar una doctrina. Voy a aclarar algo. Nosotros no fundamentamos ninguna doctrina con el espíritu de profecía. No pretendas hacerlo. De hecho, no lo puedes hacer, porque la doctrina no está dentro del espíritu de profecía. La doctrina está en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con el espíritu de profecía? No podemos fundamentar una doctrina con el espíritu de profecía, pero sí podemos argumentar una doctrina con el espíritu de profecía. Eso es algo muy distinto completamente. Si no argumentamos, si yo no argumentara la profecía, o perdón, la doctrina con el espíritu de profecía, automáticamente la voy a argumentar con mis propias ideas y eso se llama filosofía humana. Voy a filosofiar alrededor de la doctrina. Y esto pasa con muchas personas que agarran una doctrina o una cita, un texto bíblico o un pasaje de las escrituras y empiezan a argumentarle y le empiezan a agregar cosas o filosofías humanas. Si lo argumentaran con el espíritu de profecía, sería muy distinto. Y esto lo hacemos porque, bueno, obviamente, si yo fuera a hablar con un evangélico, no puedo probarle de juicio investigador con el espíritu de profecía. Tengo que hacerlo solamente con las escrituras. Y yo estoy avanzando y todavía no hemos entrado a las porciones bíblicas, a las parábolas de Jesús que son y que tienen que ver directamente con juicio investigador. Solamente estoy dando connotación de qué cosa es el juicio, qué se juzga en el juicio, cómo se hace en el juicio, qué sucede con los nombres y de estas cosas lo que estoy argumentando en este primer video para luego entrar de a lleno en el resto de las escrituras. Entonces, lo aclaro esto para que quede bien claro. Nosotros no fundamentamos ninguna doctrina con el espíritu de profecía, pero sí argumentamos toda doctrina con el espíritu de profecía. ¿Tengo derecho a hacerlo? Tengo derecho a hacerlo. Si otros tienen derecho de filosofiar con ideas humanas, pues yo prefiero usar el espíritu de profecía. Así que no tomen estos textos como que, mira, por eso es que hay juicio investigador, porque lo dice Elena de White. No, no estamos haciendo eso. Estamos usando textos de Elena de White para argumentar lo que Dios le reveló a ella con relación al juicio investigador. Así que, ¿cuándo serán borrados los nombres de los que están en el libro de la vida? Así que cada pregunta te va llevando a profundizar un poco más en el tema o en el asunto que estamos.
Mateo capítulo 12, versículos 36 a 37. O sea, ya vimos anteriormente que nuestro nombre pudiera ser borrado del libro de la vida. Entonces la pregunta será, ¿cuándo serán borrados los nombres de los que están en el libro de la vida? Y la respuesta, bueno, más adelante vamos a verla en profundidad. Pero ahora, vamos a ver, vamos a entrar, para ir respondiendo a esta pregunta, vamos a empezar por aquí. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, hay un día de juicio, según habla Cristo en Mateo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, yo quiero saber cuándo será ese día, en qué se dará, en qué ese día que se dará comienzo al juicio investigador, porque necesito saber cuándo serán borrados los nombres de los que están en el libro de la vida. Y tiene que ver la primera pregunta con la segunda. ¿Cuándo se dará comienzo al juicio investigador? Ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que muchas religiones declaran que este juicio será cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Otros declaran que será un poco después que estemos todos reunidos en el cielo. La Biblia nos da algunas pistas, no para saber el día y la hora, pero sí para saber en el tiempo o época que se dará comienzo este juicio investigador. Y más adelante les voy a comentar algo. Por ejemplo, en Daniel se nos dice que es en un tiempo después del surgimiento del cuerno pequeño. Vamos a entrar un momentico al libro de Daniel. Estamos hablando de Daniel, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Y miren bien, dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos textos de Daniel 7 y Daniel 8, que mencionan juicio, son los textos más criticados por todas las iglesias. Y ahora aquí voy a hacer un paréntesis, voy a abrir un paréntesis ahora. Porque ellos alegan que los adventistas cometen un error al enseñar que se debe casar el texto de Daniel con otros para poder entender el juicio. Cuando la iglesia adventista predicaba sobre el juicio investigador, porque ya últimamente no lo hace, es más, ahora se está pronunciando en contra del juicio investigador. Cuando se predicaba, de hecho, la única iglesia que ha predicado siempre juicio investigador se llama o se llamó Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hubo otra iglesia que predicara sobre el juicio investigador. Todas las demás iglesias rechazan la doctrina o la idea o el concepto de juicio investigador en la Biblia. Ellos alegan que en realidad no se puede unir al libro de Daniel con otros libros porque el juicio investigador de Daniel lo tienes que divorciar del juicio investigador de Levítico 16. El Levítico es el juicio del día de Yom Kippur y en Daniel es otro juicio que será un juicio a las naciones. Y me llamó la atención porque desde el año pasado estoy escuchando a líderes y pastores presentar diferentes ideas. En realidad no tenemos un juicio investigador, es un juicio a las naciones paganas. Otros no tengamos temor de juicio, pues no hay un juicio investigado para nosotros. De hecho, Cristo está en el santuario que entró una vez y para siempre. Entonces, ¿en qué es lo que enseñan las demás iglesias en contra del juicio investigador? Hace poco estuve chateando con él y le escribí sobre el juicio investigador de Daniel 8, Daniel 7 y Daniel 8. Y la persona me pone, este juicio es un juicio a las naciones. Yo le sigo la corriente y le hago la pregunta, ok, ¿a cuáles naciones se están juzgando en Daniel 8? ¿Y por qué? Y él empieza a mencionarme Babilonia, Medo-Persia, Grecia y hasta Roma. Me extrañó que me reconocieran, no es adventista esta persona, que me reconociera pero bueno, tenía que hacerlo, obviamente son naciones que están allí. Y él declara que son naciones que son paganas.
y están siendo juzgadas en ese juicio especial. Así que yo queriendo seguir la corriente, porque cuando la persona está en el error, tú tienes que continuar hasta que encuentres dónde fue que la persona creó un puente donde no se podía crear un puente y unió un punto con otro punto que no tiene nada que ver. Así que le dije, muy bien. Entonces veo que el juicio comienza en la escena del cuerno pequeño. Mi pregunta para ti es, ¿qué nación representa el cuerno pequeño? Esta persona me escribe y dice, no, los adventistas siempre dicen que el cuerno pequeño es el Vaticano, pero no lo es. Y yo le dije, bueno, nunca han dicho que son el Vaticano. Lo que sí enseña la iglesia adventista es que el pueblo pequeño es un sistema religioso. Pero tú me estás diciendo que Daniel 8 tiene que ver con juicio a las naciones y naciones paganas. Yo te estoy preguntando a qué nación pertenece o representa el pueblo pequeño que se está juzgando en Daniel 8. Me dice, no, el pueblo pequeño representa a los que son el anticristo. Y yo le dije, ok, está bien, bueno, voy a seguir tu idea, el anticristo. Pero ¿en qué nación se encuentra? ¿Y por qué en qué nación? Porque me estás diciendo que es un juicio a las naciones. Por lo tanto, esa gente que son el anticristo, que están representados por el pueblo del pueblo pequeño, tiene que estar en una nación que se esté juzgando. Porque ya se juzgó a Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Bueno, ahora, ¿a quién se está juzgando aquí? Me dice, no, no, esos que el pueblo del anticristo están en todas partes, así que se está juzgando ahora a todo el mundo. Y ahí le dije, bueno, pero me acabas de decir que el Daniel 8 es un juicio a las naciones, pero ahora resulta que me dices que está juzgando a todo el mundo. Y anteriormente dijiste que en este juicio no se juzga a todo el mundo, solamente a naciones paganas. No hay consistencia con lo que estás enseñando. ¿Y por qué no vamos a Apocalipsis para que podamos entender un poquito más? Vamos entonces al Antiguo Testamento. Me dicen, no, tienes que separarlo, porque Apocalipsis es otro tema, que eso fue una visión a Juan, y en el Antiguo Testamento es otra cosa, no tiene nada que ver con Daniel. Tú tienes que divorciarlo uno con otro. Y ahí seguimos hablando un poco, al final le digo, bueno, mira, terminé el tema contigo, agradezco tu tiempo que me has dedicado, pero la persona me quería incitar a que siguiera chateando. Le dije, mira, la verdad es que he escuchado la palabra divorciar de tu parte en 10 minutos más veces que la he escuchado en toda mi vida. Y el pretexto tuyo de querer divorciar al libro de Daniel del resto de las escrituras es lo único que te da a ti autoridad para crear una doctrina. Y esa es la doctrina que tienen todas las iglesias sabido por haber. Del juicio investigador que no existe porque simplemente Daniel está hablando de otra cosa. Y la persona me dice inclusive, es que cómo va a haber un juicio investigado para nosotros si Cristo está en el lugar santísimo, porque Hebreos 9 dice que entró una vez y para siempre. Yo le dije, yo no dije que hay juicio para todos, tú eres el que dijiste que no hay juicio para todos, que solamente las naciones. Termina diciéndome que sí es para todos, pero déjame decirte algo, ¿has tú leído el libro de Hebreos? Me pone claro que lo he leído. Yo no. Si lo hubieras leído, no me estuvieras diciendo lo que me estás diciendo. Porque en el libro de Hebreos tú me quieres decir que Cristo está metido en el lugar santísimo y se introdujo allí, entró allí una vez y para siempre. Entonces Cristo no va a salir de ahí nunca. No, nunca va a salir. Entonces ni para su venida va a salir. Hebreos está comparando el sacerdocio de Cristo en Melquisedec con el sacerdocio de Aarón. Y Pablo está diciendo, este sacerdocio era una figura. Aarón tenía que ofrecer sacrificio por él, Cristo no. Aarón tenía que ofrecer un animal que no quitaba o no perdonaba nuestros pecados. La sangre de Cristo sí perdona nuestros pecados. Aarón tenía que hacer esto todos los años, entrar al santuario y hacer estos ritos y estos pasos. Cristo no, ya de lo de Cristo una sola vez. Esa es la comparación que tiene Hebreos. Pero obviamente la persona lo toma literal. Yo le dije, me imagino que como también divorciaste a Hebreo del Antiguo Testamento, por lo tanto ahora mismo vas a entender hebreo como tú quieras. Y esto es lo que está pasando hoy en día, que queremos divorciar un texto con otro, no queremos permitir que otros textos argumenten más sobre el asunto. Y si yo divorcio un texto de otro, automáticamente ya yo puedo hacer la doctrina que yo quiera, obviamente.
Pero me llama la atención antes de continuar que de esta forma de presentar el estudio se está haciendo eco el liderazgo adventista. Ahora también son ellos los que están presentando este tema. Así que, inclusive, si la otra pista que tenemos en el libro de Daniel, y volvemos al estudio, es que dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Quiere decir que hubo un punto de a las demás naciones, se les quitaron el poder, pero se les permitió vivir. Hay un punto donde dice que se acerca Cristo, el Hijo de Hombre, al anciano de días, etcétera, etcétera. Y mire lo que dice Elena de White con relación a esto. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, ya está citando Daniel, hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo venimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Y obviamente, bueno, ustedes pueden seguir leyendo la cita. Dice, acompañado por los ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Obviamente, aquí no se trata de una venida de Cristo, muchas iglesias lo van a interpretar así, pero bíblicamente no vas a poder encontrar nada que diga en Daniel que cuando Cristo vino, en esa visión se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo. Así que, por lo tanto, ahora vayamos al libro de Apocalipsis, que es la ampliación de Daniel, porque estamos averiguando cuándo comenzará el juicio investigador. Daniel me da una pista de un momento donde está el cuerno pequeño obrando, luego es quitado, las otras naciones no tienen poder, pero sí se les es entregado a Cristo que se acerca al anciano de día. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, cuando comenzará el juicio, vamos a ver ahora. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según este texto, el juicio comenzó, el juicio investigador comienza en el llamado del primer ángel. Ahora, podría ser que Juan sea en Apocalipsis un poquito más específico o al menos me dé una pista mayor que la de Daniel. Así que ya vemos que Juan me dice que es en el primer ángel. ¿Y cómo yo sé cuándo es el llamado del primer ángel? Ya nosotros lo conocemos como adventistas, pero vamos a buscar en Apocalipsis 14, pero versículos 8 y 10, que nos da una pista de que el juicio no puede ser en ese momento, tiene que ser antes. Dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ojo con el que viene ahora. Y el tercer ángel lo siguió, quiere decir que hay dos ángeles después del primero. Pero vamos a encontrar que lo que hacen los dos últimos en ese evento no puede comenzar el juicio investigador. Dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mensaje del tercer ángel está implícito
la adoración a la bestia todavía no ha ocurrido. Y a la imagen de la bestia todavía no ha ocurrido. Y los que reciben la marca en su frente o en su mano todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, el juicio investigador no va a comenzar después, ni un tiempo después. A partir de ahora, el juicio de investigador comenzó antes, porque ya para ese tiempo, en ese tiempo tendremos ley dominical y tendremos una serie de cosas que nos dirá que en todo caso el juicio estaría por terminar. Así que bíblicamente el juicio investigador no se encuentra en esos eventos que inclusive lo describe Daniel, Apocalipsis 16. Así que quiere decir que este juicio será antes de que comience el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo se llevará a cabo este juicio? A partir de 1844. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán puestos presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Así que vuelvo a leer para atrás el detalle. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. O sea, hay un juicio antes de la resurrección de vida. Quien resucite en la segunda resurrección, en la primera resurrección después que Cristo venga, o en el momento que Cristo viene, obviamente son justos. Hay un juicio que se celebró antes para ellos. Y sigue diciendo, los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Quiere decir que otra pista que tenemos es que el juicio investigador a los justos no se va a celebrar frente a frente en el tribunal. Son detalles que vamos conociendo. ¿Qué será lo que se está haciendo ahora en el juicio que se lleva a cabo en el cielo? Bueno, parece que me faltó el texto de Apocalipsis 14, del 14 al 16. Ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, que dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, aquí está, ya ahí usted lo tiene en pantalla ahí. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Quiere decir que se está determinando por los frutos quiénes son la buena planta. Cuando vamos analizando cada texto que hay en la Biblia, en este caso hay una cosecha y la cosecha por frutos, entonces nos daremos cuenta. Aquí tampoco se trata de la segunda venida de Cristo. ¿En qué consiste la siega del libro Apocalipsis? En hacer separación del trigo y la cizaña. Así que, por lo tanto, vamos a Mateo capítulo 13, versículos de 24 a 30. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Y ustedes conocen esta palabra. Y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Pero resulta que dice, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña, versículo 26 y ahora 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Vamos a saber, ¿será que Mateo tiene que ver con Apocalipsis? ¿Será que van a juzgar a la cizaña y el trigo según el fruto? Sigue diciendo el versículo 10. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad de los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granera. Quiere decir, el trigo dice que como se dobla por el peso de la semilla,
la cizaña que no da fruto se queda erguida, recta, completamente, y es más fácil quitar la cizaña primero. Lo que se está haciendo en este momento es lo mismo. Al impío se está quitando del derecho a este juicio, porque ya automáticamente irá a parar a otro y después sabremos el por qué. Así que con la ayuda de Cristo en Mateo puedo ver la conexión entre Apocalipsis y esta parábola de Cristo, y entendemos que implícitamente en este juicio de Apocalipsis se hace una declaración de qué es lo que se investiga en este juicio, cuál será el punto clave que se está juzgando en esta oportunidad. Y la respuesta es los frutos de una persona, o sea, las intenciones y los motivos de su corazón que impulsaron a cada cual a realizar la obra que hizo y a mostrar el verdadero carácter de cada cual. Hay una enseñanza errónea de parte de muchas iglesias con relación al juicio investigador, y ellas se basan en el siguiente pasaje de las Escrituras. Hay pasajes de las Escrituras donde ellas alegan que se trata de que el juicio es cuando Cristo venga. Dice así, Mateo 25, 31, 34. Y son textos que hemos leído, pero vamos a leerlo ahora con más claridad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ellos dicen, ve, este es el momento cuando Cristo viene y todas las naciones son paradas frente a él. Y ahí es que se celebra el juicio. Pero dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y estas iglesias enseñan esto, que este juicio se celebrará cuando estén reunidas todas las naciones. Pero sucede que aquí no hay un juicio investigativo, ya que el juicio se celebró. Es por esto que ya se determinó quiénes formarán parte de la derecha y de la izquierda. ¿Basado en qué se llegó a la conclusión de esta separación? Es basado en los frutos. Entonces, quiere decir que en Mateo 25 ya el juicio se celebró, porque cuando son reunidas las naciones, Cristo dice, ustedes para la izquierda, ustedes para la derecha. Y ahora va a declarar algo a los de la derecha y después a los de la izquierda. Sigue en Mateo 25, 35, 40. Y Cristo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y no sé si vas entendiendo lo que tiene que ver el juicio con relación a lo que se está diciendo en la parábola. En ningún momento dijeron, porque yo puse un sábado y no lo guardaste. Habían 10 mandamientos y no los obedeciste en específico. No especifica cosas que ya ellos conocían. Entonces, ¿qué es lo que se juzga en el juicio investigador? Mi corazón. Se está juzgando es cuál es mi intención con relación a mi semejante. Estoy dispuesto a compartir la misericordia y el perdón y el amor de Dios que me ha dado a mí con mi semejante. Estoy dispuesto a revelar el carácter que Dios ha querido imponer en mí mediante su espíritu, revelárselo a otros. Estoy dispuesto a trabajar con otros como Dios o Cristo ha estado trabajando en mí constantemente. Estoy dispuesto a tener paciencia con otros como Dios ha tenido paciencia conmigo. Estoy dispuesto a no querer juzgar a otros, así como Dios no ha querido juzgar todas las cosas que yo hago. O sea, esto es lo que vayamos entendiendo con relación al juicio. ¿Cuáles son tus intenciones con relación a lo que se ha hecho contigo? Y en esta parábola se está revelando el asunto cuando Dios le dice que tuve hambre y me diste de comer. Y ellos preguntan, ¿cuándo lo hicimos? Por cuanto lo hiciste a esto, mi pequeño.
O sea, no solamente se trata de que hubieron gente, por lo justo son personas que le harán cosas a la gente, pero no pensando en que tengo que hacer, hay que obrar, hay que hacer bien, hay que hacer buenas obras para poder ser salvo. No se trata de eso, se trata también, es verdad que ellos no lo hicieron pensando en que hay que hacer obras para ser salvos, pero también se trata de que ellos tuvieron el deseo de hacer con otros tal y como Dios ha sido con ellos. Por eso es que ellos fueron movidos o impulsados a ayudar y de aliviar las necesidades de aquellos que estaban necesitados. ¿Y qué fue lo que impulsó o que lo que los impulsó a ellos? Entonces, ¿qué pudo haberlos impulsado a ellos a hacer esa obra? Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué pasó con los de la izquierda? Porque ya sabemos el impulso, qué fue lo que les impulsó a ellos, era Cristo en ellos. Cristo, la esperanza de gloria. Ahora, ¿qué pasó con los de la izquierda? Y termina con Mateo 25, 41, 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. O sea, yo no sabía. Ellos dicen ahora, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Porque si te hubiéramos visto hambriento, te hubiéramos dado de comer a ti. Y Dios, Cristo, lo que le está diciendo ellos directamente, no te interesó hacerlo con ellos. Por lo tanto, mi salvación no solamente depende de cuán exacto yo sea con los mandamientos de Dios y con su palabra, también depende de cómo yo trate a mi prójimo. Por eso es que dice, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, y no te servimos, Señor. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste, o sea, en cuanto no te interesó, no te importó hacerlo a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, en este pasaje de las Escrituras ya se había investigado todo minuciosamente, ya se había dictado una sentencia y se había determinado un castigo para el que fue hallado culpable. Lo único que faltaba era la ejecución del castigo. Así que vamos a dejar el estudio hasta aquí y haciendo una recapitulación, vamos conociendo, hemos visto las etapas del juicio, qué es lo que se juzga, y estamos entrando ya en las parábolas directas de Cristo, estamos descubriendo que lo que se enseña por otras iglesias sobre que el juicio será cuando Cristo venga, según ciertos pasajes, hemos visto que en los ciertos pasajes ya pasó un juicio. Simplemente se está tomando una acción, ahora se está aplicando el castigo, se está determinando, tú ponte para el lado de los culpables, tú ponte en el lado de los justos, porque ya fuiste juzgado. Y ya estamos entrando en un punto donde ahora estamos conociendo qué cosa es lo que se juzga ahora, porque muchos dicen, si yo cometo un pecado y yo me arrepiento, no dice la Biblia que se pone perdonado al lado de mi nombre, sí. Por eso leímos alguna cita de Elena de White y la vamos a corroborar ahora con la Biblia, porque la cita dice que si al justo que ya tiene su nombre en el libro de la vida y sus buenas obras anotadas en otro registro, se descubrieran que no se ha arrepentido de algún otro pecado, automáticamente entonces se le borraría su nombre. O sea, si mi nombre podría estar en el libro de la vida, ahora yo voy al sepulcro y voy supuestamente sellado en el Señor, pero en el día de juicio encuentran algo y podrían quitar de al lado de mi pecado en la palabra perdonado y se me podía retribuir para atrás, quitar para atrás mi nombre del libro de la vida. Eso es lo que eso es lo que estamos descubriendo y vamos a ir descubriendo. Por el momento, poco a poco vayamos avanzando con relación a este tema, porque una de las cosas que más importan muchas cosas sobre este tema, es qué es lo que se juzga. Porque si yo conozco qué es lo que se está juzgando ahora mismo,
entonces podré arrepentirme exactamente de lo que necesito arrepentirme, hacer una preparación exactamente de lo que necesito prepararme y conocer exactamente cuál es el verdadero cristianismo que debo de vivir, cuál es la voluntad de Dios para con mi vida y para con mi semejante, cuál es o qué es lo que Dios espera de mí como hijo suyo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuamos en el próximo estudio, ya llegando más al final y profundizando un poco más sobre esto con otras parábolas y otros pasajes de las Escrituras. Te invito una vez más que me acompañen en oración para finalizar por el momento este estudio que hemos tenido en el día de hoy. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos llegado hasta aquí, hasta esta parte de las Escrituras. Y hemos visto diferentes indicios, ya sea de la palabra de Dios, de tu palabra, ya sea del espíritu de profecía. Estamos viendo y conociendo detalles que nos dan una información y nos van ampliando nuestra mente de qué se trata el juicio investigador. Tú quieres que estemos apercibidos. Tú no quieres un pueblo que esté en tinieblas, porque tú nos amas. Y amas aún a aquellos que se pierden. Por eso también la luz no solamente es para aquellos que te buscan, es para todos. Pero sabemos que no es tu culpa que otros rechacen tu luz. Pero sí sería mi culpa si yo rechazara tu luz. Por lo tanto, Padre, llénanos de tu espíritu, de tu ser, para no rechazar la luz que hay en tu palabra, para que la aceptemos tal y como es, para que sepamos que tú eres Dios, para que conozcamos de antemano que tú juzgas en el cielo y en la tierra. Bendícenos como pueblo en este día y que nunca salgamos de tu reposo, que tu espíritu more en nosotros y que nuestro corazón se rebose de alegría y de regocijo por sentir la luz de tu presencia. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, querido hermano, una vez más nos despedimos, pero continuamos con este estudio, pero lo hacemos como siempre, con nuestra palabra favorita, Maranata. Que Dios te bendiga y te guarde.